Introducción. La clase desarrolla los problemas y el mantenimiento del sistema Start-Stop de los vehículos para evitar averías. Problemas y el mantenimiento del sistema Start-Stop. El sistema Start-Stop se ha popularizado como una solución para mejorar la eficiencia del combustible en vehículos modernos, apagando automáticamente el motor cuando el coche está detenido y reiniciándolo cuando se reanuda la marcha. Aunque esta tecnología ofrece beneficios significativos en términos de ahorro de combustible y reducción de emisiones, también presenta varios desafíos técnicos que pueden impactar el rendimiento general del vehículo y la experiencia de conducción. Problemas comunes del sistema Start-Stop. Entre otros, el sistema Start-Stop puede tener los siguientes problemas. Desgaste de la batería. Los vehículos con sistema Start-Stop necesitan baterías de ciclo profundo que soporten ciclos de carga y descarga frecuentes. Estas baterías, más complejas y caras, pueden sufrir desgaste prematuro debido a la demanda constante del sistema. Carga adicional en el motor de arranque. El motor de arranque en vehículos con Start-Stop está diseñado para operar mucho más frecuentemente que en vehículos tradicionales. Esto puede llevar a un desgaste acelerado y aumentar la probabilidad de fallos prematuros. Gestión del HVAC, calefacción, ventilación y aire acondicionado. Cuando el motor está apagado, el sistema HVAC debe mantener la temperatura interna usando métodos alternativos, lo que puede ser menos efectivo y causar incomodidad a los ocupantes del vehículo. Impacto en los sensores del vehículo. Los vehículos con este sistema dependen en gran medida de sensores para monitorear y controlar diversas funciones. Un fallo en estos sensores puede llevar a errores en el sistema Start-Stop y afectar otras funciones del vehículo. Manejo del aceite del motor. El constante apagar y encender el motor exige mucho al aceite del motor, que debe proporcionar protección inmediata en cada arranque, lo que puede acortar la vida útil del aceite y exigir cambios más frecuentes. Problemas con la transmisión. El sistema puede impactar la transmisión, especialmente si el motor se detiene mientras el vehículo todavía está en movimiento, reduciendo la presión de la transmisión y potencialmente causando daños a largo plazo. Riesgos con el sistema de enfriamiento. Para evitar el sobrecalentamiento durante los periodos en que el motor está apagado, algunos vehículos están equipados con bombas de agua auxiliares. Sin embargo, cualquier fallo en este sistema puede comprometer la eficacia del enfriamiento del motor. Mantenimiento recomendado para sistemas Start-Stop. Mientras que el sistema Start-Stop ofrece beneficios evidentes en términos de eficiencia y sostenibilidad ambiental, también requiere una consideración cuidadosa en términos de mantenimiento y conducción. Comprender y abordar los problemas potenciales asociados con este sistema es clave para maximizar su vida útil y asegurar una experiencia de conducción óptima. Revisión de batería. Es esencial verificar regularmente la salud de la batería y reemplazarla cuando sea necesario para garantizar que el sistema funcione correctamente. Inspección del motor de arranque. Dado el uso intenso, se debe revisar el motor de arranque periódicamente para detectar signos de desgaste o daño. Mantenimiento del HVAC. Mantener el sistema HVAC en buen estado es importante, sobre todo porque debe funcionar de manera eficiente, incluso cuando el motor está apagado. Comprobar los sensores. Es importante mantener los sensores bien calibrados y funcionando correctamente, dada su importancia en la operación general del sistema. Cambio de aceite regular. Cambiar el aceite más frecuentemente puede ser necesario para asegurar que el motor esté adecuadamente protegido cada vez que se reinicia. Consejos para un buen uso de sus baterías. Los coches con sistema Start-Stop de arranque y parada automático del motor emplean unas baterías especiales, por lo que es clave conocer algunas de sus curiosidades y consejos para su buen funcionamiento. Las baterías de los coches dotados con sistema Start-Stop son especiales, por lo que hay que conocer una serie de premisas previas para que este dispositivo que permite ahorrar algo de combustible funcione correctamente. La batería suministra energía a todo el coche. Además de suministrar energía al propio funcionamiento del sistema Start-Stop, la batería también proporciona energía al resto de sistemas del vehículo, como el encendido, radio, navegador, etc.
Cuando entra en funcionamiento el sistema Start-Stop, el resto de los dispositivos a bordo que emplean energía eléctrica continúan funcionando, por lo que no vale cualquier tipo de batería. Los coches con Start-Stop pueden llevar la misma batería que los coches sin Start-Stop. La respuesta es no. Los primeros emplean unas baterías especiales, con más capacidad y mucho más potentes. Batería adecuada a cada tipo de coche. Para poder elegir la batería adecuada para el coche, es necesario saber si el coche cuenta o no con el sistema Start-Stop. Consultar el manual del vehículo o hacer caso de las recomendaciones oficiales del fabricante del automóvil siempre son buenos consejos a seguir. ¿Y si la batería se descarga? Por todo lo que te hemos dicho anteriormente, un vehículo con Start-Stop emplea una batería específica y si ésta se descarga, no es recomendable conectar con las pinzas a la batería de otro vehículo que no tenga Start-Stop. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!